Hola, bienvenidos nuevamente a la última clase correspondiente al desarrollo actual de la cognición. Bueno, la vez anterior les dije que íbamos a terminar la parte del desarrollo histórico, ya solamente es esta diapositiva para poder darle fin a la cuestión de antecedente y toda esta parte. Y bueno, para continuar y terminar de una vez la clase. ¿Sale? Entonces, en este periodo de los años 80 a la actualidad, se estudia la eficacia real de los distintos procedimientos de intervención. Se estructuran y optimizan las técnicas de modificación de conducta. Se aplican ampliamente las técnicas cognitivas. Se desarrollan modelos explicativos para los distintos problemas clínicos. Se da el desarrollo de técnicas de biofeedback. Y de gran importancia son las habilidades de los modificadores de conducta. Se concede mayor importancia a las variables fisiológicas predisponentes, algo que pues matiza mucho ya la conducta. Además, hay una extensión generalizada de la modificación de conducta a multitud de áreas, ¿no? Se refiere a que pues ya hay diferentes técnicas, diferentes estrategias que nos van a llevar evidentemente a poder ayudar desde la cognición a modificar diferentes conductas, hábitos, etcétera. ¿Sale? Bueno, vamos a las técnicas basadas en el condicionamiento clásico. Las técnicas de modificación de conducta basadas en el condicionamiento clásico buscan cambiar respuestas automáticas, es decir, conductas reflejas, eh, asociando estímulos neutros con estímulos que provocan respuestas específicas, siendo las principales la desensibilización sistemática, la terapia de exposición y la terapia aversiva. Lo que se refiere a desensibilización sistemática es la exposición gradual a un estímulo fóbico mientras se relaja. La terapia de exposición es el enfrentamiento directo a la situación temida para extinguir el miedo, y la terapia aversiva es asociar un comportamiento no deseado con un estímulo desagradable para inhibirlo. También se usa el contracondicionamiento para generar nuevas respuestas positivas ante un estímulo temido, y la inundación para bloquear respuestas de evitación, ¿no? Esto, pues, para algunos pudiera ser bastante imponente, pero ¿por qué imponente? Pues precisamente por la exposición directa al estímulo que causa este, el malestar, ¿no? Pero, pues bueno, son técnicas al final que son basadas en este condicionamiento clásico que ya conocemos a qué se refiere cada uno. Ujú. En estas técnicas clave vamos a ver esta desensibilización sistemática, que la vamos a identificar con las letras de S. Se crea una lista jerárquica de situaciones que provocan ansiedad o malestar, esto de menor a mayor intensidad. La persona aprende a relajarse profundamente y se expone a estos estímulos de forma gradual, ya sea imaginaria o real, inhibiendo la ansiedad. Y se busca reemplazar la respuesta de ansiedad por la relajación, utilizando la inhibición recíproca. Ujú. La terapia de exposición o inundación, que se llama, en inglés sería flooding, se expone a la persona directamente al estímulo temido de forma intensa y prolongada, impidiendo la respuesta de evitación, que es la de huida o ritual, es decir, lo que hace de manera habitual. El objetivo es que el sujeto se acostumbre al estímulo hasta que la respuesta de miedo disminuya por la falta de consecuencias negativas, es decir, la extinción. Por eso es que le digo que para algunos parece bastante imponente, ¿no? Por lo que pudiera ocasionar de inicio, pero al final se va utilizando y pues bueno, se necesita evidentemente toda la experiencia posible para poder integrar este tipo de intervenciones a nuestras consultas, ¿no? Ahora, el contracondicionamiento.
Se empareja el estímulo que provoca la respuesta no deseada con un estímulo positivo, es decir, algo placentero o de relajación para generar una respuesta opuesta. Ujú. En la DS, que es la desensibilización que ya les mencioné, esto ocurre al emparejar la relajación, es decir, la respuesta incompatible, con el estímulo fóbico. En la terapia aversiva asocia una conducta que se desea eliminar, por ejemplo, consumo de alcohol, con un estímulo desagradable, un sabor nauseabundo o una descarga eléctrica. Ajá. Se busca que la persona condicione una aversión o rechazo hacia la conducta no deseada. Ujú. De eso se trata la terapia aversiva. ¿Sí? Las aplicaciones. Bueno, pues estas técnicas son útiles para tratar fobias, trastorno de ansiedad, adicciones y comportamientos compulsivos, ayudando a desaprender asociaciones negativas y desarrollar respuestas más adaptativas. Recuerden que justo en la primera clase de desarrollo les decía, ¿no? Lo más complicado para el ser humano es desaprender para ya después aprender una situación más sana. Ujú. Y bueno, pues aquí en el ámbito de la aplicación de estas técnicas basadas en el condicionamiento clásico es muy aplicable, dada la redundancia, lo que les acabo de mencionar. Ujú. Bueno, ahora vamos a las técnicas basadas en el condicionamiento operante. Las técnicas operantes en modificación de conducta se centran en manipular las consecuencias para aumentar o disminuir comportamientos usando el refuerzo, es decir, el refuerzo positivo, que es dar algo bueno, o negativo, que es quitar algo malo. Ujú. Así se utilizan estos refuerzos, ya sea positivo o negativo, para fortalecer conductas, y el castigo, que el castigo es considerado positivo cuando se va a añadir algo malo, o negativo cuando se va a quitar algo bueno. Ujú. Para deshabilitarlas junto con la extinción, es decir, quitar el refuerzo. Y la economía de fichas para moldear la conducta deseada a través de sus efectos. Ujú. Técnicas para aumentar o mantener las conductas. Se utilizan para incrementar la frecuencia de comportamientos deseables ya existentes. Tenemos en primer lugar el reforzamiento positivo, entrega de un estímulo agradable, que sería, bueno, elogios, premios, fichas, etcétera, inmediatamente después de la conducta que para que ésta se repita. Ujú. El reforzamiento negativo, la retirada de un estímulo aversivo o molesto cuando el sujeto realiza la conducta deseada. Ejemplo, dejar de sonar una alarma molesta cuando se abrocha el cinturón. Ujú. El reforzamiento intermitente. Aplicar el refuerzo solo en algunas ocasiones en lugar de todas, lo que hace que la conducta sea más resistente a desaparecer. ¿Sí? Luego vienen las técnicas para instaurar nuevas conductas. Se emplean cuando la conducta objetivo no forma parte del repertorio actual de la persona. Ujú. ¿Cuáles son estas? El moldeamiento, encadenamiento y la instigación o atenuación. ¿De qué se trata cada una? Bueno, el moldeamiento se trata de un refuerzo sistemático de aproximaciones sucesivas a la conducta final deseada hasta que ésta se logra. El encadenamiento se trata de descomponer una conducta compleja en pasos simples y reforzarlos. Ujú. Estos los vamos a reforzar secuencialmente hasta completar la cadena. Ujú. Por ejemplo, aprender a vestirse paso a paso. Ujú. Por eso es que se descompone una conducta en el sentido de ir colocando paso a paso. A eso se refiere con la descomposición. Ujú. Y la instigación o atenuación es el uso de ayudas externas, ya sean gestos e instrucciones, para guiar la conducta, las cuales se retirarán gradualmente, que lo conocemos como desvanecimiento, conforme se adquiere autonomía. ¿Sí? Esto es para instaurar, perdón, nuevas conductas.
Luego nos vamos a las técnicas para reducir o eliminar conductas. Estas buscan debilitar los comportamientos inadecuados. Primero tenemos la extinción, dejar de reforzar una conducta que previamente era premiada, provocando que disminuya gradualmente, ¿sí? Por ejemplo, ignorar una rabieta que buscaba la atención. Ujú. En el caso del castigo positivo, hay que aplicar una consecuencia desagradable tras una conducta para reducir su frecuencia. Por ejemplo, una amonestación verbal, ¿sí? Un castigo negativo es un costo de respuesta y se trata de retirar un estímulo reforzante o privilegio tras realizar la conducta inadecuada. Por ejemplo, perder tiempo de juego o puntos. Ujú. El tiempo fuera. Retirar al individuo de un entorno reforzante durante un periodo breve tras una mala conducta. ¿Sí? Y el reforzamiento diferencial de tasas bajas, que significa reforzar al sujeto solo si la conducta ocurre con poca frecuencia. Esto es ideal para comportamientos que no se quieren eliminar, pero que sí se quieren reducir. Ujú. Y luego vienen los sistemas de organización de contingencias. Aquí aparece nuevamente el nombre de economía de fichas. Este es como bastante común o bastante habitual. Un sistema donde se entregan fichas o puntos por conductas adecuadas, las cuales se canjean posteriormente por reforzadores mayores. ¿Qué tipo de reforzador? El que sea, ya sea una hora de juego, una hora de televisión, una salida al parque, alguna situación así, ¿no? Este de economía de fichas justo es bastante funcional para incluso implementar nuevos hábitos. Ajá. En los niños es bastante frecuente. Ujú. Y bueno, para que quede como más gráfico que es una economía de fichas, podemos utilizar la estrategia de una planilla de stickers, de etiquetitas. Ujú, en donde, bueno, le pedimos que realice determinadas acciones durante el día y sí, solo si las realiza de manera completa, se le va colocando la estampita, ¿no? Y hasta que llene el espacio correspondiente o toda la planilla, entonces ya se va a intercambiar por un reforzador mayor como el que les acabo de decir. Ujú. Eso es una economía de fichas. Luego vienen los contratos de contingencias. Ajá. Esto es un acuerdo escrito entre dos partes, donde se especifican las conductas esperadas y las consecuencias de no cumplirlas o de cumplirlas o no. Ujú. Esto es un contrato de contingencia. Ahora, vienen las técnicas de modelamiento. Las técnicas de moldeamiento, modelamiento conductual, como el moldeamiento por aproximaciones sucesivas, se basan en reforzar pasos graduales que se acercan a una conducta deseada, enseñando habilidades complejas mediante pequeños incrementos, como cuando un bebé aprende a hablar balbuceando antes de formar palabras. Ujú. Otras técnicas clave incluyen el refuerzo diferencial, es decir, reforzar conductas incompatibles o alternativas, el desvanecimiento, que se trata de retirar apoyos gradualmente, la saciación, que es exponer masivamente para reducir una conducta, y la reestructuración cognitiva, para cambiar pensamientos que generan conductas no deseadas. Ujú. Van estas técnicas por fases. Tenemos la fase uno, que es la fase del moldeamiento. Ujú. Eh, para aplicar esta técnica con éxito, se deben seguir estos pasos estructurados. Primero, la definición de la conducta meta. Ajá. Establecer de forma precisa y observable el comportamiento final que se desea lograr. La identificación de la conducta inicial. Determinar un comportamiento que el sujeto ya realice y que tenga alguna relación con la meta. Selección de reforzadores.
Elegir recompensas efectivas para el individuo como elogios, premios o atención. Y el reforzamiento de aproximaciones, es decir, premiar cada paso que se acerque al objetivo. Una vez que se consolida un paso, se deja de reforzar el anterior, es decir, la extinción, para incentivar el siguiente nivel de dificultad. ¿Sale? Bien, voy. Entonces, vienen las técnicas principales del moldeamiento. Ujú. En este sentido, el moldeamiento por aproximaciones sucesivas, que se llama, o en inglés se hace llamar shaping. Ujú. Esto es reforzar conductas que se parecen cada vez más al objetivo, a la conducta del objetivo final. Por ejemplo, enseñar a un niño a recoger sus juguetes. Primero refuerza si se acerca a los juguetes, luego ya si los toca, y luego si los agarra y finalmente si los guarda, ¿no? Es de manera gradual o por aproximación. Luego viene el refuerzo diferencial. El draw, por las siglas en inglés, reforzar la ausencia de una conducta no deseada durante un tiempo determinado. Por ejemplo, reforzar que el niño no moleste en clase. Luego viene el DRI, ujú, que se trata de reforzar una conducta incompatible con la no deseada. Por ejemplo, reforzar que el niño esté sentado tranquilamente en lugar de tirar cosas, ¿no? Son estas dos clases de refuerzo diferencial. Ujú. Y también encontramos el desvanecimiento, que es el funding, retirar progresivamente las ayudas o el refuerzo para que la conducta se mantenga por sí misma, haciéndolo parte del repertorio habitual. Ujú. Tenemos también la saciación, que es exponer a la persona de manera excesiva a una conducta o estímulo para reducir su valor y hacerla menos atractiva. Ujú. Que sería un ejemplo, comer solo para pasta hasta que le empiece a desagradar. Ujú. Y nuevamente nos encontramos aquí como técnica de moldeamiento, la economía de fichas, que ya les expliqué de qué se trata, otorgar fichas canjeables por refuerzos, premios, privilegios, etcétera, por realizar conductas correctas, retirándolas por conductas inadecuadas. ¿Sí? Bien. Y vienen también ahora las técnicas aversivas, ¿sí? Las técnicas aversivas conductuales asocian repetidamente una conducta no deseada con un estímulo desagradable, es decir, dolor, náuseas, olores fuertes, castigo, para que la persona la rechace, buscando eliminarla mediante condicionamiento clásico u operante, con ejemplos como descargas eléctricas para adicciones o fármacos que provocan vómito y requieren consentimiento informado, por supuesto, y alternativas éticas. Ujú. Hay principios clave de estas técnicas aversivas. Ujú. El condicionamiento. Se busca que la conducta indeseada se asocie con una sensación muy desagradable para generar una respuesta de aversión o evitación. El objetivo es reducir o erradicar la conducta problemática, haciendo que el estímulo que la provocaba pierda su valor de recompensa. La ética. Solo deben usarse con consentimiento informado del paciente y si no hay alternativas menos invasivas. Sí, eso hay que tenerlo bastante claro y presente. Vienen las técnicas con estímulos físicos, la estimulación eléctrica, aplicación de una descarga breve y controlada tras la conducta desadaptativa. Actualmente, pues su uso es
ya muy limitado. Es muy, pues no, de hecho ya casi no se utiliza, pero es importante que conozcan que existe y se aplicó en algún momento de manera constante. Y esto, bueno, pues está sujeto a estrictos controles éticos, ¿no? Precisamente por la invasión que esto representa a las personas, ¿no? Las sustancias químicas, uso de fármacos que provocan reacciones desagradables. El ejemplo más común es el disulfiram, ajá, que genera náuseas y malestar intenso si la persona ingiere alcohol. Ujú. La estimulación olfativa gustativa, ujú, que es el empleo de olores fétidos como el amoníaco o sabores amargos como líquidos para evitar morderse las uñas, ajá, para asociar el hábito con una sensación de asco. Ujú. Luego están las técnicas de condicionamiento encubierto, la sensibilización encubierta. A diferencia de los anteriores, esta se realiza mediante la imaginación. El paciente visualiza la conducta que desea eliminar y acto seguido imagina una consecuencia altamente aversiva como vomitar o sentir una humillación pública. Ujú. Esa es la técnica de condicionamiento encubierto. Luego viene la técnica de costes de respuestas y consecuencias. La sobrecorrección. Consiste en compensar en exceso las consecuencias de una conducta negativa y esta tiene dos variantes, la restitución y la práctica positiva. La restitución, dejar el entorno mejor de lo que estaba. Ujú. Por ejemplo, si alguien raya una pared, debe pintar toda la habitación. Y la práctica positiva, repetir de forma exagerada la conducta correcta opuesta a la realizada. Ujú. El coste de respuesta, retirada de un reforzador positivo, como perder puntos, dinero o tiempo de ocio, tras realizar la conducta problema. Y el tiempo fuera, traslado del individuo a un entorno libre de estímulos gratificantes durante un periodo breve, inmediatamente después de la conducta inadecuada. Ujú. Para estas técnicas aversivas, pues como ya mencioné, necesitamos tener estas consideraciones éticas. Debido a que estas técnicas implican malestar, la psicología moderna prioriza siempre los refuerzos positivos. Las técnicas aversivas suelen reservarse para casos donde otras intervenciones han fallado o cuando la conducta supone un riesgo grave para la integridad del paciente. Ujú. Para más información académica sobre estos procesos, se puede consultar el Manual de Técnicas de Modificación de Conducta de la UNED o las guías de la APA, ¿no? Para tener como más información sobre este tipo de procedimiento. Ujú. Luego vienen las técnicas del autocontrol. No es difícil encontrar pacientes que se resisten a ser guiados por otra persona para el cambio de determinados aspectos de su vida. De hecho, este es uno de los factores que puede hacer fracasar la terapia, la falta de participación implicación del sujeto, ¿no? Porque sabemos que evidentemente para que cualquier tipo de terapia funcione, eh, pues generalmente o principalmente se requiere de la mayor disposición del sujeto a trabajar. Entonces, este factor puede solucionarse adoptando un modelo de intervención más participativo que implique y motive al sujeto, transmitiéndole lo idónea y necesaria que es su cooperación en el diseño y puesta en marcha del programa de intervención como tal. Ujú. Según Canfer, los programas de autocontrol vienen fundamentados por las siguientes razones. Primero, la existencia de muchas conductas que solo resultan accesibles al propio sujeto. Dos, las conductas problemas suelen estar relacionadas con autorreacciones y actividad cognitiva no susceptibles de observación directa. Tres,
es necesario plantear una intervención que presente el cambio como positivo y factible para el sujeto, de manera que se maximice su motivación para el cambio. Ujú. Y cuatro, la intervención no debe acabar solo con los conflictos presentes, sino enseñar al sujeto cómo manejar posibles recaídas o nuevos problemas. Esto es según Canfer. Las bases teóricas. Bueno, las etiquetas de autorregulación, autocontrol y autodisciplina son a menudo, perdón, utilizadas indistintamente. Sin embargo, algunos actores establecen matices. Kampfer y Goldstein utilizan el término autorregulación para referirse a los casos en que la persona dirige su propia conducta, pero las modificaciones que lleva a cabo no suponen el control de ninguna respuesta conflictiva. Esto es de acuerdo a estos autores. La conflictividad sí está presente en el concepto de autocontrol. El sujeto inicia una conducta controladora que va a tratar de alterar la probabilidad de ocurrencia de una conducta conflictiva, es decir, una conducta controlada. Ujú. Por tanto, el término autorregulación sería más general y englobaría conceptos más restringidos como el de autocontrol, ¿sí? Ahora, hay interpretaciones erróneas. Autocontrol igual a restricción, es decir, no hacer determinadas cosas. Sin embargo, las estrategias de autocontrol no suponen siempre no hacer, sino poner en marcha que alteren la frecuencia de ocurrencia de otras, disminuyéndola o aumentándola. Ujú. Requisito para poder hablar de autocontrol, bueno, pues que la conducta se ponga en marcha sin ninguna instigación exterior física o social, sino por variables autogeneradas, ¿sí? Autocontrol versus fuerza de voluntad. Bueno, la fuerza de voluntad se ha identificado como una variable de personalidad relativamente estable, no susceptible de entrenamiento, es decir, el sujeto la puede poseer o no, o la posee o no. Esta concepción de autocontrol como rasgo resulta poco práctica, ya que cierra las puertas al entrenamiento y por tanto a la modificación del comportamiento del sujeto. Únicamente aporta una definición tautológica del concepto de autocontrol. Una persona manifiesta autocontrol porque posee fuerza de voluntad y posee fuerza de voluntad porque inicia conductas de autocontrol. O sea, por eso es que las posee. Desde el punto de vista de la terapia de la conducta, el concepto de autocontrol se ve como una habilidad entrenable que conforma un continuo a lo largo del que se sitúan las personas. Ujú. La manifestación de autocontrol es el resultado del conocimiento que el sujeto tiene acerca de sus relaciones funcionales que controlan su comportamiento, por lo que el aumento de dicho conocimiento llevaría a un incremento del autocontrol. Ahora, ¿cuáles son estas fases del entrenamiento en autocontrol? Uno, la autoobservación. Enseñar al paciente a operativizar sus problemas para después obtener datos acerca de las características topográficas y las relaciones funcionales de sí mismo. Dos, establecimiento del objetivo. El paciente habrá de decidir qué nivel de control quiere alcanzar sobre la respuesta conflictiva. Y tres, el entrenamiento en técnicas concretas y establecimiento de criterios de ejecución. En esta fase, pues se deciden las técnicas concretas de autocontrol en las que se entrenará al cliente. Se establecen las reglas de conducta que guiarán todo el entrenamiento, es decir, qué se compromete a hacer el cliente y en qué momentos concretos. Ujú. Luego en la fase 4 viene la aplicación de técnicas en contexto real.
Una vez que se ha llevado a cabo el entrenamiento de la consulta, se pone en práctica lo aprendido en la vida diaria, a través de los siguientes pasos. Primero, la autoobservación, que es la identificación de la situación problemática. Luego, la aplicación de la técnica adecuada a los requerimientos de la situación. La autoevaluación, comparación de la ejecución en esta situación con los criterios conductuales que previamente se habían establecido. El autorrefuerzo o autocastigo, en función de la adecuación de la conducta a los criterios de ejecución. Y la autocorrección, en caso de que la conducta no haya alcanzado los criterios establecidos, habrá que identificar si el problema ha estado en la autoobservación, en la aplicación de la técnica o en la autoevaluación, es decir, regresarme a revisar en qué parte del proceso estuvo como la falla o el inconveniente para con base a eso poder reprogramar y poder reestructurar mi plan. Ujú. En la fase 5 viene la revisión de aplicaciones con el terapeuta. Se analizan las dificultades y problemas que hayan surgido. El esquema de un entrenamiento de autocontrol es el mismo que el otro tipo de intervenciones. La diferencia está en que el objetivo de los programas de autocontrol no es la eliminación del problema puntual, sino que el sujeto internalice esas técnicas o unas técnicas y una metodología de manejo de situaciones que le permita el abordaje de otros aspectos problemáticos. Ujú. Solo cuando el sujeto sea capaz de utilizar las técnicas aprendidas por sí mismo, podemos hablar de autocontrol. Si el sujeto las utiliza por indicación del terapeuta, se tratará de autocontrol. Ujú. Entonces, estamos hablando que estas técnicas de autocontrol, como los demás, eh, como menciona aquí, y lo hemos hablado en algún otro momento, a través de todas estas estrategias podemos entender de lo que se trata un entrenamiento cerebral, ¿sí? Para que evidentemente todas estas técnicas puedan funcionar. Ujú. ¿Cuáles son estas técnicas de autocontrol? Tenemos la técnica de control estimular. Aquí se planifica el contexto estimular en el que tiene lugar la respuesta controlada de manera que su probabilidad sea alterada. La intervención se realiza antes de que la conducta tenga lugar, manipulando los estímulos discriminativos que la controlan. 2. Técnicas de programación conductual. La intervención se realiza a posteriori, manipulando las consecuencias de la respuesta, una vez que ésta ha tenido lugar. Pero es necesario motivar al sujeto para el cambio, haciéndolo parecer como positivo y accesible a sus posibilidades mediante la estructuración del proceso de entrenamiento y la clarificación de las metas. ¿Ok? Luego vienen las técnicas encaminadas a conseguir estos objetivos. Uno, la autoobservación. Es imprescindible que el sujeto aprenda a detectar su conducta problemática antes de intentar modificarla. Ujú. Por eso es que se dice que para poder hacer un cambio, primero se necesita la aceptación de que efectivamente existe un problema, ¿no? Entonces, si no se detecta esa conducta, pues evidentemente no va a poder haber ninguna técnica, por eso es que justo es el paso uno. La primera tarea del terapeuta será hacer ver al cliente la importancia de tener un registro preciso acerca de sus conductas problema y enseñarle a operativizarla, es decir, las expresiones claras y concretas susceptibles de observación y cuantificación. Los métodos usados en la autoobservación varían en función de las características de la respuesta en la que estamos interesados y de la naturaleza de la misma. La autoobservación está sujeta a un proceso de aprendizaje, por tanto, progresará cualitativa y cuantitativamente la hoz larga de la aplicación del programa de autocontrol. Ujú. Y la autoobservación proporciona feedback inmediato. Por tanto, la autoobservación tiene un doble objetivo. El primero, motivar al cliente al implicarle activamente en el programa y percibir los efectos positivos que la técnica
tiene sobre su conducta. Y dos, posibilitar que el sujeto aprenda a detectar qué condiciones propician su conducta problema. ¿Mm? Otros son los contratos conductuales, ¿sí? Sirven para formalizar el programa de intervención de manera que el sujeto sepa qué hacer en cada momento y qué contingencias ha de administrarse. Ujú. Tres, programación de tareas e intercesiones. La finalidad. Primero es fomentar la participación del individuo, haciendo que se integre de manera activa en el programa de cambio. La siguiente es ofrecer al sujeto la posibilidad de ensayar todo lo aprendido con el terapeuta y darse cuenta de las dificultades que encuentra en su puesta en marcha para su posterior discusión en la consulta. Estas tareas son también una manera de obtener información acerca de las posibles áreas conflictivas en la vida del sujeto. La asignación de tareas en los programas de autocontrol alcanza un papel central por hacer que el cliente asuma su responsabilidad en el cambio. Los ejercicios asignados deben estar adaptados a las posibilidades del individuo. Al principio deben ser sencillos, permitiendo un logro rápido de objetivos. Es decir, cuando nosotros hacemos este entrenamiento, que les hablo del entrenamiento cerebral, en terapia, debemos de mostrarle al consultante cómo es que debe de realizar tal o cual tarea. Ujú. Le vamos mostrando que las tareas no son solamente como para decir que cumplió con la actividad, ponerle una palomita, un sellito, no. Más bien mostrarle que estos son los recursos personales que va a ir desarrollando para poder aplicarlos en algún momento determinado que sea necesario. ¿Sí? Por eso es la importancia de decirles a ellos el que tienen que ir resolviendo las tareas de que se van dejando sesión a sesión. Ujú. Muchas de las ocasiones les he mencionado lo que representa una caja de herramientas, ¿no? Si nosotros lo vemos de manera muy gráfica, pues, la caja de herramientas muy completa, viene con desarmadores, martillos, llaves, dados, etcétera, ¿no? Cosas que posiblemente ni siquiera yo tenga claro por el conocimiento, pero bueno, es lo que al final en una caja de herramientas se tiene. Ujú. Y por muy completa que esté mi caja de herramientas, si yo se la proporciono a una persona que no tiene ni idea de cómo es tomar siquiera un desarmador, no tiene la idea de qué es un desarmador plano o un desarmador de cruz, una llave o un dado, no la tiene, ujú. Por más equipado que esté, lo que va a hacer con esa caja de herramientas va a ser absolutamente nada. ¿Sí? Va a ser como algo prácticamente tirado a la basura, porque no es que no funcione la caja, no es que no funcionen las herramientas, es que el individuo no sabe utilizarlas, ¿sí? En el área de psicología y precisamente en esta parte cognitiva es algo muy similar. Si mi paciente, consultante, el sujeto individuo, como le quieran llamar, no conoce la función, no conoce la utilidad y por supuesto el beneficio que esto le va a traer a su vida cotidiana, pues evidentemente difícilmente va a aplicarla, ¿no? Por eso es la intención o más bien el objetivo de realizar de manera apropiada todas y cada una de las técnicas, ajá, no solamente la parte de las de autocontrol. Digo, lo hago, se mencionan aquí, pero hago referencia a todas las estrategias que como psicólogos podemos utilizar, ¿vale? Luego justo vienen las técnicas de solución de problemas. Esta técnica es un proceso sistemático para superar obstáculos que generalmente implica definir el problema, generar múltiples soluciones, evaluar opciones, es decir, los pros y contras, para elegir la mejor implementaria con un plan y evaluar los resultados para aprender o ajustar, mejorando habilidades como
la toma de decisiones y el pensamiento crítico. Estas técnicas específicas incluyen el método ideal, como empeorar o el enfoque escalador, que ofrecen marcos para abordar desafíos de forma estructurada. Ujú. El método de los 6 pasos, que es estructural. Ujú. Este es el proceso estándar recomendado por expertos en gestión de proyectos y psicología. Uno, identificar el problema. Definir con claridad qué está pasando sin confundirlo con los síntomas. Analizar la causa, que es investigar por qué ocurre. Generar soluciones, una lluvia de ideas sin juzgar inicialmente ninguna opción. Luego, seleccionar la mejor opción, que significa evaluar pros, contras y factibilidad. E implementar, poner en marcha la solución elegida. Luego también está la parte de evaluar resultados, verificar si el problema realmente se resolvió. Ujú. Esto es en esta técnica de solución de los 6 pasos. Ujú. Dos, los 5 porqués, que es un análisis de raíz. Esta técnica es creada por Sakichi Toyoda para Toyota y consiste en preguntar por qué sucesivamente hasta llegar a la causa original de un fallo. Suele bastar con 5 iteraciones para pasar de un síntoma superficial a la raíz del problema. Ujú. Entendemos entonces la utilidad de la pregunta ¿por qué? Ujú. Y es precisamente para llegar al problema raíz. Ujú. Luego está el diagrama de Ishikawa, que es una espina de pescado. Ujú. O bueno, así se conoce, no es que sea como tal, así se conoce. Es una herramienta visual que ayuda a clasificar las posibles causas de un problema en categoría, ujú, como personas, métodos, maquinaria, materiales y entorno. Es ideal para problemas complejos donde intervienen muchos factores. Ujú. Luego viene en el número 4, técnica de ideal por Bansford y Stein. Ujú. Es un camino útil para recordar el proceso creativo, identificar el problema, definir y presentar el problema, es decir, contextualizar, explorar estrategias viables, actuar fundándose en una estrategia y los logros, que son observar y evaluar los efectos. Por eso es que se llama ideal, no porque sea justo tal cual la ideal, sino por sus siglas. Ujú. A esto se refiere. Luego viene el análisis DAFO o FODA, ajá, toma de decisiones. Esta usualmente sí es muy conocida, a veces la utilizan más en el ámbito laboral, ujú, y se conoce como matriz FODA. Ujú. Y aunque se usa mucho en estrategia, sirve para resolver problemas evaluando qué significa entonces esas letras: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿M? Que permite entender si la solución propuesta es viable externamente o internamente. Ujú. Este análisis usualmente lo coloca en la manera de cuadrito, ujú, para poderlo tener de manera gráfica muy visible y poder justamente tomar decisiones de acuerdo a cada una de estas áreas, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades, las debilidades y las amenazas? Ujú. Las oportunidades justamente se toman como la parte en la que debo mejorar, por decirlo de alguna manera. Ujú. O sea, mi fortaleza es lo que me ayuda, la oportunidad donde debo crecer, las debilidades como aquello que me truncan y la amenaza, ¿no? En cuestión general, que no me vaya a permitir avanzar o en este caso una mejor toma de decisiones. Ujú. Y está el método Design Thinking. Se enfoca en la empatía y la experimentación. Primero, para empatizar, es decir, entender a quién afecta el problema. Para definir,
centrar el problema en las necesidades del usuario, idear, crear soluciones innovadoras, prototipar, construir una versión rápida de la solución, testear, más bien probar, significa entonces testear con usuarios reales para poder ajustar, ¿sale? Y bueno, esto fue parte de las estrategias. Vamos a continuar con el desarrollo humano. Ujú. Las etapas del desarrollo humano. Sigmund Freud, que ya lo conocemos, el padre del psicoanálisis, definió diferentes etapas de desarrollo psicosexual, una teoría muy relacionada con su idea de la mente inconsciente. Jean Piaget, a su vez, sentó las bases de la psicología evolutiva al establecer etapas del desarrollo cognitivo que van desde la infancia hasta la adultez. Ujú. Pero todas estas ideas enmarcan en un contexto teórico más amplio que nos habla sobre las etapas de la vida en general, valorando tanto los cambios psicológicos como los cambios que son físicos. Ujú. Aunque es cierto que los límites de estas etapas no están muy claros y es discutible si unas empiezan o terminan antes o después, hay un consenso relativo acerca de cuáles son y de qué manera ocupan nuestras vidas, ¿sí? O sea, se refiere a que en la literatura puede variar la edad entre uno y otro, ajá, pero pues en general es exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a iniciar con la etapa eh, prenatal. Ujú. La vida empieza antes de nacer y la etapa prenatal es la que incluye los momentos en los que aún no se ha salido del útero. ¿Sí? En este periodo ya somos capaces de aprender a través del tacto y de los sonidos, es decir, que el cerebro humano ya asocia estímulos a respuestas adecuadas. De hecho, el vínculo entre el bebé y la madre ya se establece en esta etapa a partir del intercambio de sonidos y del tacto. Además de a través de los flujos compartidos de hormonas, claro, ¿no? Esto es en la etapa, como ya mencionamos, prenatal, y en parte la línea temporal que separa el nacimiento por un lado y la etapa del desarrollo en el útero por el otro. Es arbitrario en lo que se refiere el desarrollo psicológico. Las mismas habilidades mentales que tenemos justo después de nacer, las tenemos horas antes del parto. ¿Mm? Viene ahora la primera infancia. Ujú. Se inicia en el momento de nacer y termina alrededor de los 3 o 4 años. Es la etapa en la que se dan los pasos más importantes en el desarrollo del lenguaje y además se realizan los aprendizajes esenciales sobre cómo funciona el mundo y el movimiento de las cosas. Ujú. Y bueno, una de las características más llamativas de esta fase de la vida es la facilidad con la que los niños y niñas de muy corta edad aprenden a hablar y a comprender lo que se dice. Esto ocurre en parte por una predisposición a detectar diferencias muy sutiles entre los fonemas y a identificar sílabas y palabras de modo que en cuestión de pocos meses y a partir de aproximadamente el año o año y medio tras el nacimiento, el vocabulario que pueden usar los pequeños se expande con gran rapidez. Ujú. Luego viene la niñez temprana. Ujú. Esta etapa de la vida es la que más o menos va de los 3 a los 6 años. Ujú. Por eso se la define también como etapa preescolar. En esta fase se forma el autoconcepto y se gana la capacidad de pensar en los estados mentales de los demás, ya sea para intuir sus intenciones o para saber qué información no saben. Esta habilidad se llama
teoría de la mente. Ujú. En esta fase de la vida ya es muy importante la vida social que los niños y niñas mantienen con sus iguales, ¿sí? Es decir, los pequeños de su misma edad, por los que sienten la necesidad de experimentar cosas más allá del ámbito familiar, que es su primer espacio de socialización. Eso sí, su modelo a seguir o referente por lo general sigue estando conformado por papá y mamá como modelo referente, pero mm, en esta etapa sabemos que el mundo de los niños se expande, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo convivir quizá con un igual que sea un primo o que sea incluso por pequeña diferencia de edad, los hermanos, ¿no? Hay hermanitos que sí se llevan entre 1 o 2 años, o sea, es poca la diferencia. No es lo mismo que se lleve a cabo dentro del ambiente familiar, porque el contexto es el mismo. Ujú. Una vez que se expande su círculo social, en el cual va a poder interactuar con personas que vienen de otros círculos, de otros núcleos, pues evidentemente se expande, ¿no? Por esta razón, ¿sí? Por ser simple y sencillamente de un círculo ajeno al de la familia. Ujú. Viene después, en esta parte de desarrollo humano, la niñez intermedia. Ujú. Esta niñez intermedia o escolar va de los 6 a los 11 años. En esta etapa se producen muchos progresos en la capacidad para comprender operaciones matemáticas y la estructura de frases complejas. Del mismo modo, la importancia de tener buenas relaciones con los demás y de dar una buena imagen empieza a ganar peso y también se valora más la inclusión en un grupo de amistades, ¿sí? Empieza a marcar o a ganar terreno en este sentido la parte social. Si ustedes están revisando o prestando mucha atención a la clase, esta parte de desarrollo humano es eh, muy parecido, más bien tiene que ver con la teoría que ya hemos revisado antes de Piaget, ¿no? Que nos trató hace no recuerdo si fue justo creo la otra clase, en donde veíamos, ¿no? Estas etapas del proceso cognitivo. Ujú. Pues aquí lo vemos en el desarrollo humano como tal, que en la cuestión del entorno, por supuesto que va a influir para el desarrollo cognitivo. Ujú. Esta quinta etapa es las que para algunos consideran más difícil, que es justo la adolescencia. Ujú. Va de los 11 a los 17 años. Es una etapa crucial, ya que se consolida la capacidad para pensar en términos abstractos y además se producen unos cambios hormonales que pueden producir cierta labilidad emocional. Además, en la adolescencia se produce la parte más intensa de la búsqueda de la propia identidad y los círculos sociales a los que se quiere pertenecer ganan mucha influencia en la persona. ¿Sí? Acuérdense que pues se empiezan a hacer diferentes cuestionamientos, lo que le llaman justo etapa de rebeldía, que más que eso es solamente la búsqueda de la identidad y al identificarse precisamente con sus iguales, ¿no? Porque lo que requieren es formar su propio juicio. Ujú. Luego de ahí nos vamos a la etapa 6, que es la de la juventud. Esta etapa va aproximadamente de los 18 a los 35 años. Aquí se produce la consolidación de los círculos de amistad, ujú, más duraderos y se aprende a vivir con un alto grado de independencia, de modo que ya casi no se depende de los padres. Psicológicamente y biológicamente, las capacidades físicas y mentales también llegan a su techo y entre los 25 y los 30 años empiezan a decaer ligeramente, ¿no? Es decir, no es que venga como ya el declive total, pero pues al final ahí comenzamos ya a tener un pequeño decaimiento. Ujú. En la etapa 7 nos referimos entonces a la etapa de la madurez. La madurez va de los 36 a los 50
años. Ujú. En esta fase se consolida la faceta laboral y se aprende del todo una especialización que permitirá generar ingresos para vivir de forma independiente. Esto, pues, en la mayoría de los países occidentales. Ujú. Por otro lado, las expectativas de cambio en la propia vida van quedando moderadas y los objetivos vitales se orientan más hacia la búsqueda de la estabilidad, en esta etapa de madurez. Y viene en la etapa 8 la etapa de la adultez madura. Ujú. Esta fase va de los 50 a los 65 años. Si lo comparamos con la información que revisamos en conocimientos de la adultez y de la vejez, esta de la adultez madura sería justamente el adulto medio. El anterior hubiese sido parte del adulto emergente, este adulto medio, como les dije, va de los 50 a los 65 años. En ella se acostumbra a consolidar el nivel de ingresos a unos niveles que permiten vivir mejor que antes, pero se producen cambios corporales que hay que saber gestionar. A la vez, la valoración de la estabilidad también aumenta. Esto evidentemente va a ser una consecuencia también importante de pues el estilo y la calidad de vida que llevamos durante los primeros años de vida, principalmente en la juventud y la adultez temprana. ¿No? Por evidentemente el cuidado en cuestión de la alimentación, vida sedentaria y todo eso que ya en algún momento les platiqué, bueno, pues empieza a tener el fruto en esta etapa. Ujú. Y la etapa 9, que es la etapa de la tercera edad o la etapa del adulto mayor. Ujú. La tercera edad empieza, en algunos casos dicen que a partir de los 60, otro de los 65 años, y en ella se gana una nueva independencia al desaparecer las obligaciones laborales habituales y al producirse la marcha de los hijos e hijas que se hayan podido tener. Sí, si bien se menciona que aquí es en donde se experimenta el nido vacío, bueno, pues socialmente hablando, cada vez es más temprano cuando esto ocurre, ¿no? Hay diferentes etapas de nido vacío que en algún momento se revisó o revisaron tal vez en psicología familiar, pero bueno, ¿a qué hago referencia entonces si es que no, no lo recuerdo? Ujú. En esta etapa se considera que es donde ya efectivamente los hijos ya no están, pero no es como que se fueron en esta etapa solamente, ¿no? Pudieron haberse marchado desde antes, ¿no? Precisamente porque incluso pues con anterioridad las familias formaban su familia nuclear desde más jóvenes, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se tiene en marco referencial, ¿sí? En cuanto a la tercera edad. Ujú. Y bueno, los modelos explicativos del desarrollo, ya vimos cómo es que se va desarrollando el ser humano, ahora estos modelos explicativos. Ujú. Los modelos de desarrollo humano son marcos teóricos que explican cómo las personas cambian y crecen a lo largo de su vida, enfocándose en áreas como lo físico, cognitivo, social y emocional, e incluyen perspectivas como el psicoanálisis, hablando de Freud, o el cognitivo, lo cognitivo que nos referimos a Piaget, lo sociocultural que es Vygotsky, el aprendizaje que es el conductismo con diferentes autores y el desarrollo psicosocial de Eric Erikson. Ujú. Estos modelos clásicos, junto con enfoques más modernos, endógeno, sostenible e integral, ofrecen diferentes lentes para entender la evolución del ser humano desde la infancia hasta la vejez, considerando factores internos y externos. Ujú. Como los que ya revisamos ahorita también, ¿sí? Pero vamos a darle una revisión a los modelos de enfoques principales, empezando por el psicoanalítico, que es de Sigmund Freud.
Él se centra en las etapas psicosexuales y la influencia de los impulsos inconscientes y las experiencias tempranas en la personalidad. En la parte cognitiva tenemos a Piaget, que describe cómo los niños construyen activamente su comprensión del mundo a través de etapas de desarrollo del pensamiento. Algunas por mencionar la sensoriomotora, la preoperacional, la de las operaciones concretas, etcétera, ¿no? De eso se trata la teoría cognitiva de Piaget. Hablando de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, enfatiza la importancia de la cultura, el lenguaje y la interacción social para el desarrollo cognitivo. Recordemos que él nos habla de una zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo proximal, en el cual pues sí, ¿no? Refiere que todo el medio ambiente también es importante para la estructuración cognitiva del ser humano, ¿no? Incluso también hablaba en esta parte cognitiva de la teoría del andamiaje. ¿Lo recuerdan? En el cual solamente se requiere un espacio de la vida de el niño, en el cual se tiene que darle este apoyo para que día posterior él pueda vivir de manera independiente. Esto es la teoría sociocultural de Vygotsky. Luego viene la del aprendizaje conductismo social, que se basa en el condicionamiento de Pavlov y Skinner, el aprendizaje por observación de Albert Bandura, y viendo el desarrollo como un cambio de comportamiento. Luego encontramos la teoría psicosocial de Erik Erikson, que es el que nos propone las 8 etapas, donde se resuelven crisis de personalidad a lo largo de toda la vida, como la confianza versus desconfianza, y todas estas que él nos mencionaba, las 8, ¿no? Ay, se me fue ahorita el nombre de las demás, pero bueno, por ponerle un ejemplo. Y él nos mencionaba esta resolución de crisis porque, bueno, hace referencia que cada una de estas etapas contiene un reto, ¿sí? Algo a solucionar. Por eso son los versos. Ujú. Y por eso lo menciona como una crisis. Yo les decía, es como si Erickson viera las etapas de la vida, lo relaciona a veces con un videojuego, ¿no? Nivel 1 desbloqueado, nivel 2 desbloqueado. En este caso, él se refiere a las crisis desde la 1 hasta la 8 para hacer referencia a todas las etapas de la vida que acabamos de revisar nosotros ahorita. Ujú. Y luego también viene la evolutivo sociológico. Integra factores biológicos y el contexto social, como el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ajá, que ve el desarrollo como influenciado por múltiples sistemas ambientales, y el paradigma del desarrollo humano enfocado en expandir las libertades y capacidades de las personas, incluyendo la economía, la educación, la salud y los derechos. Ujú. Tenemos que, bueno, los modelos explicativos del desarrollo humano en psicología se clasifican principalmente en 3 grandes marcos teóricos o paradigmas: el mecanicista, el organicista y el contextual dialéctico. Empezaremos a revisar el modelo mecanicista. Ujú. Este modelo mecanicista concibe al ser humano como una máquina que reacciona a estímulos externos. El desarrollo es visto como un cambio cuantitativo y continuo. El enfoque que tiene es que el entorno es el motor principal del cambio, es decir, el individuo, el rol que tiene es pasivo. Ujú. Las teorías clave para este modelo mecanicista es el conductismo, que es el condicionamiento clásico de Pavlov, y el operante de Skinner, y las teorías del aprendizaje social, que es el aprendizaje por observación o vicario de Albert Bandura. Ujú. Luego viene el modelo organicista,
el cual nos dice que plantea que el desarrollo es un proceso interno, activo y discontinuo que ocurre a través de etapas cualitativamente diferentes. El enfoque. Ajá. Existe una meta final del desarrollo, es decir, la madurez. El individuo busca activamente comprender su mundo. Las teorías clave de este enfoque o modelo organicista es la teoría del desarrollo de Piaget. Ajá. El niño construye conocimiento a través de las etapas que ya analizamos, la sensoriomotora, preoperacional, etcétera. Ajá. Y otra de la teoría clave es la teoría psicosexual de Freud, el cual nos dice que el desarrollo está impulsado por pulsiones inconscientes y etapas biológicas. Y entonces, ay, perdón, nos hace falta el modelo contextual dialéctico, también conocido como ecológico. Este modelo considera el desarrollo como un proceso multidimensional influenciado por la interacción constante entre el individuo y múltiples sistemas ambientales. Su enfoque es el cambio o menciona que el cambio es bidireccional, es decir, el individuo influye en su entorno y viceversa. Las teorías clave para este modelo contextual son la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, que nos dice que el aprendizaje es un proceso social mediado por la cultura y la interacción. La teoría de los sistemas ecológicos, ajá, que ya les mencioné que es de Bronfenbrenner, no, a ver, que me cuesta trabajo pronunciar este nombre, pero lo voy a decir otra vez. Bron Fembrenner, ese, ajá. Espero que a ustedes no les cueste tanto trabajo como a mí. Ujú. Pero bueno, esta teoría de los sistemas ecológicos de este señor, el desarrollo ocurre dentro de círculos de influencia, es decir, microsistemas, mesosistemas, etcétera. Y también la otra teoría clave de este modelo contextual es la teoría psicosocial de Erikson, que ya es el que les mencioné, que nos habla que el desarrollo es una serie de crisis sociales que se resuelven a lo largo de toda la vida y también ya les expliqué a qué hace referencia este tipo de crisis. Ujú. Y bueno, ya revisamos los modelos, nos vamos ahora a al concepto de maduración como tal, ¿sí? La maduración en el desarrollo humano es un proceso cualitativo de progreso hacia la adultez, donde el organismo alcanza su máxima capacidad funcional, es decir, la capacidad física. Ajá, que se refiere a los órganos, al esqueleto, la parte de la reproducción y la neuropsicológica, guiado por factores genéticos, es decir, la herencia, pero influenciada por la experiencia y el ambiente, resultando en cambios organizativos que son anatómicos y fisiológicos que permiten nuevas habilidades. ¿Habilidades de qué tipo? Cognitivas, emocionales y motoras. Esto pues desde el nacimiento hasta la plenitud vital. Ujú. Ahora, tiene componentes principales, que es el biológico, el psicomotor y cognitivo y el emocional. El biológico es la evolución interna de los sistemas orgánicos bajo control genético, como la osificación del esqueleto, el desarrollo cerebral y la capacidad reproductiva, es decir, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. El psicomotor y cognitivo se manifiesta en la aparición de nuevas conductas y habilidades como gatear, hablar, razonar, etcétera, que surgen sin necesidades de un entrenamiento intensivo, siguiendo una secuencia predeterminada, es decir, con la misma evolución. Y la parte emocional, que implica la adquisición de juicio crítico, prudencia y estabilidad en la conducta conforme se avanza en edad. ¿Mm? Que también ya revisamos de qué se trata la parte de los juicios y demás. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las características clave de la maduración? Primero vamos a encontrar el proceso interno. Es predominantemente influenciada por la genética, sigue una secuencia predeterminada, aunque el ritmo pues es variado.
Luego viene la parte cualitativa. Implica cambios en la organización y funcionamiento, no solo en tamaño, sino en refiriéndose al crecimiento. Ujú. La secuencial y global abarca diferentes sistemas, el esquelético, el nervioso, sexual, cognitivo, emocional, que maduran a ritmos distintos, pero es a lo largo de la vida. Y también la interacción con gen-ambiente. ¿Mm? Los estímulos ambientales son cruciales para que las potencialidades genéticas se actualicen. Por ejemplo, un desarrollo visual. Ujú. En ese sentido también tenemos tipos de maduración, mm, como son la física, biológica. Esto se refiere al desarrollo óseo, sexual, o sea, la capacidad reproductiva, el somático, estatura y motor, ujú, que es la marcha estable. Esta es la parte de la maduración física y biológica, repitiendo todo lo que tiene que ver con el cuerpo. La neuropsicológica cognitiva es la maduración del sistema nervioso central que posibilita funciones como el aprendizaje, la coordinación y la reorganización de procesos mentales, ajá, que esto ya lo vimos, tiene que ver con la influencia de Piaget. Ujú. Y bueno, la parte emocional, psicológica, que es el desarrollo de la capacidad de gestionar emociones, tomar decisiones responsables y alcanzar la libertad y la estabilidad personal. ¿Sí? Son los tipos de maduración. Ahora, vamos a la maduración versus crecimiento versus desarrollo. ¿De qué se trata cada uno? El crecimiento, hablamos solamente de un aumento de tamaño. ¿Sí? Es decir, un cambio cuantitativo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente esto sí se puede medir, el crecimiento, ¿sí? Por eso es cuantitativo. La maduración es la progresión hacia la adultez, es decir, el cambio cualitativo. Ujú. También se puede medir cualitativamente, pero no es que eh, como en la cuestión del crecimiento. El crecimiento es justo, ¿no? Cuánto vas midiendo en relación a la estatura, el peso y demás. Para el nivel de maduración se requiere otro tipo de evaluación para poder medirla. Y el desarrollo, el proceso integral que incluye crecimiento, maduración y adquisición de habilidades y conductas, es decir, biológicas y conductuales. Entonces, estamos hablando que el desarrollo es como la combinación o se consideran ambos elementos, el crecimiento y la maduración. Ujú. Y bueno, con esto, chicos, nos queda bastante claro entonces, porque bueno, con esto estamos cerrando la materia del desarrollo actual de la cognición, ¿sí? Y era importante cerrar con este concepto como tal para que ustedes lo tengan claro, ujú. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿nosotros qué medimos? Pues medimos entonces el desarrollo, porque vamos a conjuntar ambos términos. ¿Sí? En referente a la cognición o en síntesis, se trata de identificar cuáles son los procesos psicológicos básicos, los superiores, que van a ser los responsables de esta maduración, de este crecimiento, de este desarrollo, que implica la atención, que implica la memoria, cómo incluso nosotros podemos fortalecer. ¿Sí? Para eso es esto, que esta información es importante, entonces recordar cuáles son estos teóricos, de qué se trata, cómo podemos hacer un entrenamiento cerebral desde el conductismo, ujú, cómo son este tipo de terapias e ir buscando e integrando las herramientas que me ayuden, por supuesto, a mejorar la parte cognitiva de los consultantes. ¿Sale? Y pues bueno, esto sería todo en relación a la materia de desarrollo actual de la cognición. Muchas gracias por su tiempo, su atención y pues ya me estarán escuchando en clases posteriores. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta pronto.